BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista de Labor Parlamentaria, este programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación a través de BCN Radio. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia y en esta oportunidad tenemos el agrado de poder entrevistar a él, que es doctor en física, investigador, docente, una persona que ha fomentado un montón de cambios a nivel social. Diputado por la provincia de San Luis, le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria al diputado José Ricardo. Diputado, un placer y muchas gracias por su tiempo. El placer es mío, Gustavo, y al emprendimiento, al programa, un gusto de poder conversar. Y como siempre digo y nos gusta comenzar en Labor Parlamentaria, tratamos de hacerlo de forma lo más descontracturada posible, preguntando un poco sobre sus inicios, sobre dónde creció, que nos cuente un poco sobre su familia, su barrio de la infancia. Cuéntenos, diputado. Bueno, yo nací en la ciudad de Rufino, en la provincia de Santa Fe, pero mis padres, mis abuelos, que eran trabajadores del campo, como chacareros, como se les solía decir en aquellas épocas, estaban en la provincia ahí cerca, en la provincia de Buenos Aires. Así que incluso soy nacido, mi partida de nacimiento es de la provincia de Buenos Aires, o sea, soy ciudadano también de la provincia de Buenos Aires. Y en Rufino, y me crié en la zona rural, en el campo, en Cañada Seca, que es la zona cerca de Villegas, provincia de Buenos Aires, la ruta del desierto que se le llama. Sí. Y ahí hice mi escuela, mi jardín de infante, podríamos decir. En aquel era primero inferior, pero el jardín de infante en una escuela rural que se inauguraba en ese momento. Soy la primera promoción del jardín de infantes rural el paraje La Torrecita. Así que por ahí siempre me preguntan luego por mi trayectoria educativa, que tuve muchas responsabilidades, y siempre suelo decir que la experiencia más extraordinaria que tuve en materia de educación, y cuando lo cuento incluso me trae muchos recuerdos y me emociono. La experiencia más extraordinaria fue haber ido a la escuela rural, a una escuela de paraje rural, que bueno, hace poco cumplimos más de los 50 años, hace algunos años atrás, y allí me enteré que había sido la primera promoción de esa escuela rural, que siempre que ando por esos caminos paso, ahora ya está cerrada. Bueno, así que mis orígenes son ahí mi padre trabajador del campo, mis abuelos inmigrantes italianos que vinieron ¿no es cierto?, a cosechar, a labrar la tierra, y bueno, estuve hasta los 6 años en la zona rural, en el campo, viviendo, y luego nos mudamos para hacer mi escuela primaria, y mis hermanos, tengo 2 hermanos, una hermana mujer, un hermano varón, más chicos que yo, y nos fuimos a Rufino. Ahí pude hacer la escuela pública, primaria, en una escuela muy humilde, la escuela Justo José de Urquiza, y la escuela secundaria, terminé mi secundario en Rufino, y después, bueno, un poco ya después los caminos de la vida me fueron llevando para otros lugares, pero tengo mis padres que viven allí todavía. Diputado, ¿no? Sabemos de todos sus logros académicos una vez que usted terminó su secundaria y comenzó su universidad, y bueno, y de ahí en más no paró, ¿sí? De gestionar y de crecer a nivel académico y profesional. Pero en su primaria, en su secundaria, ¿usted era buen alumno? A ver, me gustaba estudiar. Era aplicado. Era aplicado, pero sí, pero no era un alumno excelente. Era de la media, ¿no? Era de la media. Sí, me gustaba todo, era disciplinado, pero también tenía mis cosas, pero no era un alumno extraordinario, no era como se dice ahora.
¿Qué un pensaba nerd, hacer cuando sea digamos, ¿no? grande? Cuando sea grande, ¿qué pensaba hacer? O sea, ¿cuál era Bueno, la profesión que decía, yo quiero trabajar en el campo como mi papá, quiero ser bombero, policía? mira, mi mamá, que vive y por lo tanto no puedo dudar de su palabra, Sí, yo vivía en el campo con mis abuelos, todos mayores, fue el primer nieto, se leía mucho el diario, yo sí, leí el diario desde muy chico, es decir, mi experiencia con la lectura es desde los primeros años de mi vida, porque lo único que había en el campo era el diario de todos los días, ¿no? sí. Y se discutía de la política, del país, se hablaba, o sea, todo el día se hablaba. Trabajaban, pero cuando se sentaban a las mesas. Y mi mamá me dice, y yo le creo, que cuando me preguntaban, como le preguntan a los padres, ¿qué querés ser cuando sea grande, cuando tenés 4 años o 5 años? Mi respuesta era, quiero estudiar de presidente Ilia porque yo nací en el 61. Sí, te lo digo porque parece una cosa realmente a lo largo de los años. eh, y yo entiendo que eso era porque había mucha discusión, mucha lectura del diario. Por supuesto, Arturo Illia era presidente en esa época, yo nací en el Sí, año 1961. Así que eso un poco te muestra, digamos, cómo desde mis primeros años de vida estuve conectado con la discusión de las cosas del país, de la política. Y después, bueno, eso, pero ese es el testimonio de mi mamá, digamos, yo claro. no recuerdo eso. Eh, pero incluso tengo muchas fotos leyendo el diario de muy chico, en el campo te sacaban una foto en blanco y negro así, estoy sentado en un sillón, no sé, que algo de eso hay. Pero después me fui a la escuela y me gustó siempre la ciencia. A mí, cuando era muy chico, estaba en el campo y quería hacer teníamos unos jagüeles muy grandes donde se Sí. guardaba el agua, yo quería hacer submarinos y ese tipo de cosas. Y siempre andaba arreglando algo, como siempre se usaban mucho las herramientas para arreglar los tractores, las sembradoras, o sea, yo aprendí de muy chico a usar las llaves, todas las herramientas mecánicas, y nada más que viéndolo a mis abuelos, a mis padres, y entonces ahora, viste, la nueva generación está mucho con la tecnología de Sin última ninguna duda. generación, pero a veces le das un destornillador a los chicos y no saben cómo agarrarlo. No saben lo que es. Claro, y entonces esa cosa, siempre me gustó toda esa parte mecánica, a tal punto que, bueno, cuando hice la escuela secundaria ya pensé en estudiar ingeniería electrónica en ese Claro. momento, pero finalmente después en todo caso te cuento, si estamos en ese capítulo, cómo terminé la física, ¿no? Y ya llegamos a eso, pero quería preguntarle Bueno. antes, eh, en su familia, sabiendo que había lectura, sabiendo que se podía hablar de todo, ¿se hablaba de política? ¿Había una postura sobre algún partido político puntual? ¿Era una discusión de mesa? ¿O era algo más que aparecía en los diarios y tal vez algún que otro día se tocaba el tema? ¿Era una temática recurrente la política en la charla familiar de mesa? Sí, ya te digo, desde pequeño, y ahora incluso lo que no pude escuchar, pero ahora lo reconstruyo por después las charlas con mi papá y mis abuelos cuando ya era adolescente. Sí, todos una familia radical desde muchísimos años, desde principio de siglo, Sí, muy irigoyenistas y entonces digamos, siempre estaba latente en la mesa qué es lo que estaba pasando en el país, porque bueno, en el pueblo uno se entera porque está cerca, pero las discusiones de lo que estaba muy lejano, que era lo que pasaba en Buenos Aires, en el país, estaban porque estaban los diarios y se discutía, mi abuelo leía, mi papá leía, y después con el tiempo también mi papá no dejaba de leer los diarios de todos los días, y siempre estábamos discutiendo de lo que le pasaba a nuestra Argentina, ¿no? claro. Siempre desde la perspectiva de una convicción, o sea, o por lo menos atravesado por los valores de la pertenencia al partido político, ¿no? Tanto mi papá como mis abuelos fueron afiliados y bueno, y así, ¿no? Esto en alguna manera se va transmitiendo, no siempre es así, no es genético, Exacto. pero bueno, sí, evidentemente esos entornos, esas experiencias tienen una influencia luego después, ¿no? Y Así que llegó la hora de elegir. Llegó la hora de elegir, terminó el secundario y como bien usted me daba pie hace unos segundos,
era ingeniero y de repente dijo ingeniero no y me voy hacia el lado de la física. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué? Bueno, la verdad que eran los años en que había que rendir, eran años de dictadura cuando me tocó entrar, Sí, había cupos, había exámenes muy exigentes, había cupos chicos, y fui a Buenos Aires. Nosotros estábamos atravesando una situación económica y familiar muy difícil porque vos sabés que los abuelos que trabajan en el campo, cuando fallece el padre, los hijos que se quedan en el campo, siempre se les hace difícil, y había muerto mi abuelo y mi sí, papá prácticamente se quedó sin trabajo porque cuando mueren los padres se divide por las herencias y todas las cosas, obviamente lo que cada uno le corresponde, y él que mi padre había sido el único hermano que se había quedado en el campo a trabajar con su padre. Cuando eso ocurre, la familia, nosotros entramos se queda prácticamente la base de sustento familiar y hay que salir. Mi papá tuvo que ir a trabajar a un lado, mi mamá a otro, para tratar. Era un momento difícil, pero aún así sí. me impulsaron a que siguiera estudiando. Y entonces fui a Buenos Aires, porque tenía una tía de mi padre en Parque Patricios, en la calle, la tía Teresa, en la calle Pedro Echagüe. Acá Eh, nomás, yo soy de Boedo, para que se una idea, bueno, vecino sos del de barrio. Boedo, estás ahí, si habré caminado esas calles, a una cuadra de Garrahan, 2 cuadras de Garrahan. Cerquita, acá Ahí. nomás. Sí, vos te ubicás, ¿no? Hace muchos años que no paso por ahí, pero la calle Pedro Echagüe, y ahí me dio un lugarcito para dormir mi tía, y ahí hice el pre de la UBA. Estudié en física porque, bueno, porque había, ingeniería era súper numerosa, las inscripciones, Sí, y la física, yo había hecho física con el libro de Maistegui Sábato en mis últimos 2 años. Me había impactado mucho todo el álgebra vectorial, digamos, ahí en la escuela, pasar de los números a los vectores, sí. todo ese formalismo me había gustado. Y también me gustaba las matemáticas mucho porque me había impactado mucho toda la teoría de conjuntos en ese momento. Me acuerdo que se debatía, ¿te acordás? Que hasta se le daba una connotación política a las teorías de conjuntos. De la Si usted, dictadura decía que si usted me la teoría de pregunta a mí, nosotros lo que venimos del palo de la comunicación, todo lo que usted me nombra es como el conjuntos, anticristo, ¿no? bueno, el anticristo, bueno, pero ahí la dictadura, Gustavo, decía que la teoría de conjunto era comunista, qué sé yo, había locuras Claro, como esta. sí, sí, Bueno, sí, sí. pero de todos modos una teoría matemática que hoy nadie la discute y nos ayuda a entender el mundo y a resolver muchas cosas, incluso de la nueva tecnología. Bueno, ¿qué Sin te ninguna digo? duda. Que fui a la UBA y me anoté en el pre de física, hice el preuniversitario y rendí en la UBA el examen de ingreso, con tal suerte que había 2 exámenes, de matemática y de física, me fue Sí, bien en el de matemática, había creo que 10 cupos para toda la UBA, y no sé la sí, cantidad de inscritos que había, me fue bien en el de matemática, pero me fue mal mal quiero decir, no entré en el corte de física, quedé por debajo de los 10 o los 11, pero sí en el de matemática, pero en definitiva no pude ingresar en la UBA. Y entonces le dije a mi madre, bueno, ¿qué hago? Me vuelvo a Rufino, a mi ciudad natal. Y me dice, no, bueno, tratemos de... Bueno, y en eso, mis padres siempre apoyándome, me sí. consigo un trabajo de cadete. Al no poder ingresar, consigo un trabajo de cadete, en el año 80 estoy hablando, ¿no es cierto? Sí, señor. Eh, digamos, me consigo un trabajo de cadete en una empresa de Caballito, de la calle Acoite y ahí, ¿no? Te ubicás, ¿no? Mirá que me Sí, acuerdo de esos Acoite, nombres. sí, donde están las Acoite. galerías, acá nomás de mi casa. Claro, Acoite, ahí hay una callecita que es como cortada, que hace, claro, tantos años como los que de esta época que estoy contando, tenía 18 años, y entro a trabajar de cadete, ¿no? En una empresa que fabricaba controladores de llamadas de larga distancia, la primera empresa nacional. Empiezo a andar por Buenos Aires, arriba de los Sí, colectivos, ¿no? Para hacer los trámites. Y después al fin de ese año, pero me quedo trabajando en Buenos Aires, ¿no? Eh, y caminé Buenos Aires por aquí, por allá, y al fin de ese año me llega la
la citación para hacer el servicio militar. Sí. Y decido hacerlo, y soy convocado al regimiento de granaderos a caballo, ¿no? Así que bueno, ahí hice mi servicio militar en el regimiento de granaderos, y la primera vez que entré a la Quinta de Olivo fue haciendo guardia. Sí, señor. Desgraciadamente estábamos en dictadura militar, ¿no? Menos mal que no tuve nunca el disgusto de siquiera ni darle la mano ni tener que saludarlo directamente a los usurpadores del poder, pero ahí hice mi servicio militar y hice, por supuesto, las guardias en la catedral, en la Casa Rosada, en el Monumento a San Martín, y final de ese año vuelvo y mi padre me vuelve a decir, bueno, si querés seguir estudiando, a pesar de que estaba la familia complicada, te vamos a apoyar. Y voy y rindo, Buenos Aires se hacía muy caro, me voy a Rosario, me inscribo en la Universidad de Rosario, rindo el preuniversitario en física y lo apruebo, y con la aprobación por las cuestiones económicas, Rosario estaba en una ciudad muy, muy fea en ese momento, muy, muy, muy oscura y muy caro, entonces finalmente vengo a San Luis porque tengo un primo que estudiaba acá y me dice, yo tengo una cama en mi casa, en una casa vieja, si vos venís, yo tengo una cama para dormir y tenemos el comedor universitario que es muy barato a 2 cuadras, San Luis era, digamos, podríamos decir un pueblo grande, sí. Y me vengo a San Luis con aquella inscripción, con aquella, digamos, aprobación del PRE, y después de una anécdota que realmente es graciosa, pero logro entrar acá en San Luis porque vine tarde, podríamos decir, ya había empezado todo el cuatrimestre, eran como fines de abril o mayo, y acá ya habían empezado las clases. Yo entre esos ires y venires, bueno, vengo, esto ya es el año 81, y pido entrar acá, y me acuerdo que, bueno, era dictadura todavía, la universidad estaba atravesada por sus cosas, ¿no? Y entonces una persona que después a la postre terminó siendo un gran amigo mío, me dice, no, usted no puede estudiar acá, usted no puede estudiar acá. Esto ya empezó, dice, acá no, sí, pero yo aprobé en Rosario, ingresé, y son 2 universidades nacionales, sí, pero acá esto ya fue, dice, usted vuelve hacia su casa prácticamente, así fue, te cuento. Bueno, resulta que el rector, que era un hombre de San Luis en ese momento, incluso un académico, se entera de esta situación y le dice, no, ¿cómo? Si hay un alumno que quiere estudiar, ¿cómo no va a poder estudiar? Inscríbanlo, y si le va bien, ¿no? Así que finalmente, después de muchos ires y venir en esos días, incluso fui la segunda vez, te cuento, con todo eso, y la misma persona me dice, no, ya le dije que usted no puede quedarse acá, vuelva hacia su casa porque ya le dije que no. Resulta que al otro día me vuelvo a Rufino y me mandan a buscar prácticamente porque se enteraron de que, bueno, que tenía el derecho de poder estudiar. Y así terminé entrando acá a la universidad y estudiando física, en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis. Diputado, y entre tantas idas y vueltas y esta historia de anécdotas que nos cuenta, ¿no? En definitiva, usted pasaron algunos años más, pudo recibirse, pudo posteriormente hacer el doctorado, es doctor en física, es profesor titular de grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Luis, ha sido investigador en el Pennsylvania State University en el 2004, fue premiado, profesor invitado en múltiples ocasiones por distintas universidades, fue rector, ¿sí? Entonces, en 2 mandatos, ha pasado por un montón de logros en lo académico, como bien decíamos en la presentación. ¿Cómo es que después de todo este mundo académico y profesional llega la política a su vida? Claro, no, en realidad yo, como te digo, desde lo familiar, la política estuvo en las discusiones de todos los días, y yo era muy activo, incluso en la escuela secundaria fui, aún en dictadura, muy, muy combativo con algunas directivas que se transmitían desde la dictadura a las instituciones educativas.
Y además, cuando ingreso a la universidad, en el año 83 se normaliza, viene la democracia, tenemos la gran suerte del advenimiento de la democracia, Alfonsín Sí. normaliza las universidades y yo soy elegido por mis compañeros alumnos en el primer cuerpo, digamos, directivo del departamento, en ese momento se llamaba Escuela de Física de la universidad. O sea que yo en el año 83 ya ingresé como representante alumno en el consejo del departamento de física, que eran los consejos, digamos, los órganos colectivos de decisiones en los departamentos, facultades y universidad. Y a partir de ahí, si bien era alumno y seguía haciendo mi carrera y inicié mi doctorado, pero siempre fui representando a los alumnos, luego a los auxiliares de docencia, luego a los profesores, en los distintos cuerpos, digamos, consultivos y de decisión de la universidad, sea en las escuelas, en las facultades, en los consejos directivos o en el consejo superior. De manera que fui desarrollando toda una vida de participación política y representativa, no en la política fuera todavía de la universidad, Sí. pero sí muy activa, y te diría que desde el año 83 en adelante ocupé, por elección de mis pares, todas las representaciones que uno puede tener dentro de la universidad, ¿no? Hasta que en el año 2001 tenemos una reforma en la universidad. Por primera vez en la Universidad Nacional de San Luis se eligieron las autoridades en forma directa, con voto de profesores, alumnos, no docentes y graduados. Fue un gran cambio y cambió todo, digamos, el esquema de la compulsa política, porque anteriormente las autoridades se elegían en los cuerpos académicos, que eran cuerpos más chicos, no había una participación directa, y bueno, de esa forma se consolidaba el status quo político de la universidad. Cuando en el 2001 ocurre eso, yo me presento, para algunos con poquísimas chances de lograr nada. Recuerdo algunas anécdotas, ¿no es cierto?, que con el tiempo dicen, bueno, pero te vas a presentar a una elección y vas a sacar el 2%, siempre ese folclore preelectoral de los adversarios, ¿no es cierto? Bueno, finalmente fui decano elegido por voto directo en el año 2001, con un resultado extraordinario, más del 45%. Sí. Fui a segunda vuelta, pero saqué casi el 45% en primera vuelta y después, qué sé yo. Bueno, un resultado que sorprendió a todos, y bueno, ahí me tocó ser decano de la Facultad de Ciencias Exactas en 2001, en el año de la caída de la Rúa. Sí. El día que asumimos yo asumí mi función el día que caían en el día y en la hora que caían las Torres Gemelas. El país estaba en una debacle. Incluso hay una noticia de diciembre, a 3 meses de ser decano, hice una huelga de hambre para pedir que Cavallo no se pagaban los sueldos directamente, los profesores no cobraban los sueldos, Cavallo no quería pagar los sueldos, y hice una huelga de hambre de 7 días, siendo decano recién elegido, para que pagara los sueldos de la universidad, que cumpliera el gobierno y que renunciara a Cavallo, ¿no? No digo que haya renunciado por mi huelga de hambre, pero a los 3 o 4 días de eso, y duró más de 7 días la huelga de hambre, y en el medio de todos esos sucesos no solo cayó Cavallo, sino también en esa semana que estábamos en protesta renunció el presidente. Fíjate vos, no estábamos en un momento, así que me hace recordar esos momentos. Ahí empezó una etapa de participación en las grandes responsabilidades universitarias. Fui 2 veces decano de la Facultad de Ciencias Exactas y luego fui elegido rector. Y de ahí pasé a la política, digamos, provincial, ¿no? Sí. Es la otra etapa, donde voy a disputar la gobernación en el año 2011 a los Rodríguez Sá. Diputado, usted, además de ser rector, durante su gestión impulsó la creación de distintos institutos de investigación científica, de centros universitarios en las localidades de San Luis, de Merlo, Unión, La Toma, entre otras. Se crearon más de 40 carreras de grado.
pero particularmente gestionó la creación de una nueva biblioteca, ¿no? Una biblioteca pública, que esto a nosotros que pertenecemos a la Biblioteca del Congreso de la Nación nos llama la atención y nos da muchísimo agrado, en la cual trabajó en la puesta en valor. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia de crear una biblioteca de cero. Bueno, Gustavo, sí, me haces acordar, te hago una pequeña introducción. Hicimos muchísimas reformas. En el año 2001, cuando estaba el país que se caía, yo planteé a mi facultad y a la universidad un plan muy ambicioso de nuevas reformas. Todos me decían, pero si estamos en la crisis, ¿cómo vamos a pensar en hacer algo? No tenemos un mango. Y le digo, bueno, esta es la oportunidad de hacer lo que no podemos hacer cuando hay vacas gordas. Y ahí impulsamos muchas cosas, creación de facultades, de carreras, de un museo, el primer museo de ciencias de la provincia, lo impulsamos en ese plan, y finalmente llegás al punto, creamos 4 nuevas facultades, vos sabés que San Luis tenía 4 facultades, y pasamos a tener 8 facultades, incluso la escuela de ciencias médicas, etcétera, muchas cosas, pero vos me llevás al punto de la biblioteca. Sí. Que para ser justo, y también tiene un pequeño anécdota, un breve anecdotario, para ser justo, la Universidad Nacional de San Luis tenía una biblioteca, y tiene una biblioteca, nombrada digamos, en homenaje a Esteban Agüero, Antonio Esteban Agüero, que es el poeta máximo de San Luis. Sus obras son maravillosas, ¿no? Las obras completas de Agüero, que luego siendo rector las pude editar. Mira cómo son las cosas, ¿no? Bueno, esa biblioteca estaba está dentro del edificio, pero el edificio fue construido durante la dictadura. Imagínate, eran edificios donde en lo posible los alumnos los tenías que tener encerrados en un lugar donde prácticamente no se pudieran mover, los libros estaban metidos en unos sótanos, es decir, muy lindo, pero absolutamente no funcional para los alumnos. Entonces yo dije, bueno, va a haber que hacer una biblioteca, va a haber que hacer un nuevo edificio de la biblioteca, donde los alumnos, si es posible, pueden estar de día y de noche, las 24 horas allí adentro. Y que tengan luz y que tengan lugar y que se puedan reunir en mesas y dialogar, y los que necesitan estudiar estén en salas silenciosas, toda esa cosa. Pero claro, si no conoces aquí San Luis y la universidad, pero el predio donde está es un predio muy, muy chico, que es un predio casi en el centro de la ciudad, la sede de San Luis, ¿no? Hay otras sedes, como dijiste, pero la sede de San Luis es muy chica, ¿no? Entonces no había lugar, los únicos lugares eran los estacionamientos, donde los profesores ponían sus autos a la mañana. Sí. Y entonces se me generó un gran dilema, porque tenía que tomar una decisión discrecional, no arbitraria, pero discrecional como rector, y decidí hacerlas donde estacionaban los autos los profesores. Y vos imaginate que en un lugar donde un profesor estaciona el auto todos los días de hace 20 años, le decís que no lo va a estacionar más, se complica la cosa. Entonces yo le decía, si tenemos que elegir, ¿qué elegimos? ¿Un lugar para que estén los alumnos o estacionar nuestro? Yo sé que a todos nos interesa, a nadie nos interesa perder nada, pero cuando hay que tomar esta decisión hay que priorizar y verla con visión de futuro. Así que lo hice y acompañado como una decisión política, con una gran resistencia de algunos sectores. Me costó varias enemistades que después en el tiempo se van limando, pero fundamental, y con el apoyo de los alumnos, un fuerte apoyo de los alumnos, hicimos ese proyecto y empezamos a construir la biblioteca, el nuevo edificio. Entonces sería injusto decir es un nuevo espacio de libertad, de encuentro de los alumnos, con el nombre y la identidad que tenía la biblioteca, que es Antonio Esteban Agüero. Bueno, después finalmente, ya sobre el final, iniciamos la obra, se terminó de pulir en la gestión que siguió, pero fue una decisión que trajo una enorme cantidad de discusiones, porque la gente decía, bueno, la verdad es que pensemos otra cosa antes de usar el estacionamiento, pero a la postre todos nos dimos cuenta que
que es mejor, ¿no? Obviamente que si uno tiene para repartir más, es más fácil. Pero yo me sensibilizaba que los alumnos no estuvieran en lugares cómodos, no se pudieran encontrar, no pudieran sentarse todo el día en la biblioteca, porque yo había tenido la posibilidad de estar en otras universidades del mundo, y si quería ir a las 3 de la mañana a la biblioteca iba y entraba y me ponía a leer. De hecho, todavía no pudimos lograr, era un objetivo, no lo pude cumplir porque terminó mi mandato, de que la biblioteca estuviera a las 24 horas abierta, pero creo que lo vamos a lograr y es lo que se merecen los alumnos, porque ahí es donde se construye ya no solo ir a estudiar lo que necesitas para la materia, pero sino ese clima de confraternidad, de socialización, que sale en la charla, ¿no? Y en el mate, en la mesa de los alumnos, ¿no? Sin ninguna duda. Y de la política también. Sin ninguna duda. Siempre decimos a aquellos que somos bibliotecarios profesionales, como quien le habla, que no todo se encuentra en la web, y el espacio de la biblioteca es un espacio en el cual, además de vincularse, las personas pueden encontrar ese material que no está disponible en la web, pueden vincularse con la literatura de otra manera, y más allá de eso, usted, ¿sí? Además de ser precursor de una biblioteca, que es algo fantástico para cualquier ciudadanía, allá por el 2013 logró ganarle al oficialismo provincial una banca en el Congreso de la Nación, ¿no? Y llegando al Congreso de la Nación fue presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y actualmente preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Hasta el momento, y es un número que a mí me llama mucho la atención y me alegra, ha presentado entre leyes, declaraciones y resoluciones más de 1.200 proyectos. Cuéntenos, diputado, si hay alguno en la actualidad que quiera destacar, que esté trabajando, que piensa presentar o esté emocionado por lo que puede llegar a producir. Sí, muchos. Mira, respecto de la política, como vos decís, salí de la universidad en el año 2011 y competí como gobernador, perdí esa elección. Es la primera vez que alguien en la universidad competía contra el esquema, digamos, hegemónico provincial de 30 años. Luego en el 2013 logramos, después de muchísimos años, recuperar una banca para la oposición aquí en San Luis, representando a la Unión Cívica Radical, y la verdad que sin proponérmelo, porque ni siquiera lo pedí, me enteré que ha sido muy generoso todo el bloque político y en su momento en apoyarme para ser presidente de la Comisión de Educación, que vos sabés que es una enorme responsabilidad en la Cámara de Diputados. Ahí recuerdo dos debates muy importantes. Uno es el dictamen, que nos llevó como 6 meses lograrlo y lamentablemente todavía es un tema pendiente, que es la escuela pública para el nivel de 3 años, es decir, extender el inicio de la escuela pública, de la educación inicial, desde los 4 años a los 3 años, y que es un eslabón crítico, ¿no es cierto?, para romper las desigualdades de origen que hay en materia educativa en nuestro país y que persisten. Y la otra fue la ley la reforma de la cual fui autor, y ahora está presentada de nuevo, de la ley de educación sexual integral. Después del debate de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, presenté una modificación de esa ley, tuvo dictamen y lamentablemente no hubo voluntad política para en el recinto votar esa modificación. Le he vuelto. Sí. Esa es una de las cosas que me gustaría que en el marco de este nuevo debate podamos avanzar para sacarle las trabas de lo que es uno de los eslabones críticos en materia de lo que es derecho al acceso a la educación, que previene, sin perjuicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que también la apoyé y la voté a favor y la voy a votar a favor, pero era necesario y es necesario modificar esa ley. Escuché que el presidente ha expresado esa voluntad, el dictamen todavía está ahí, pero por si eso no hubiera caducado, tenemos el nuevo proyecto de ley. ¿Usted cree que se va a volver a presentar antes que termine el año en la Cámara para su votación? Sí. Es necesario. Dilatar esto es un problema, ¿no?
Después, otra cosa que me trae muy buenos recuerdos, porque fue mi primer proyecto de esos 1000 que decís vos, ya la verdad que no los conté, pero han sido muchísimos, porque es un trabajo intenso. Muchos, no muchos, sino algunos se convirtieron en ley, y otros, como tantos, ¿no? Han abonado ideas y otros terminan en la nada. Pero el primero de ellos, el primer proyecto que presenté, fue el proyecto de igualdad política de género, para que en la Cámara de los Representantes de la Nación hubiese igualdad y paridad política entre hombres y mujeres, al menos, ¿no? Ese fue el primer proyecto y fue un proyecto que después se disparó cuando cuajó la situación y terminó, no en la misma forma, pero terminó siendo la ley de paridad de género. Yo hablaba de igualdad política porque me parecía que la palabra igualdad es mucho más significativa que la de paridad, que es un poco más cuantitativa, pero el sentido es el mismo y terminó siendo una ley, que es la ley de paridad que tenemos. Y después con el tiempo me enteré que había sido el primer proyecto que hubo en la Cámara. Yo creía que había otros años antes, pero la verdad que no había proyectos de paridad de género para el Congreso de la Nación. Estuvo la ley de cupos anterior, ¿no? Pero no la de paridad. Bueno, sí, y actualmente respecto de los proyectos, me preguntabas de ley que me interesan, ¿no? Entre tantas cosas, ¿no? Que hay. Un punto muy importante es el financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Ahora presidiendo la comisión, fui autor de un proyecto y acompañado por una veintena de diputados de mi bloque, al que se le sumó luego un proyecto de Claudia Bernaza, del bloque oficialista, con lo cual creamos un ámbito de discusión muy positivo. Hubo 4 reuniones informativas, casi 40 especialistas de todo el país e instituciones opinando sobre esto tan fundamental como hacer de la Argentina, del gran potencial de nuestro sistema de conocimiento y de investigación y tecnológico, un motor para el crecimiento, para la igualdad, para la generación de trabajos, empleos de calidad, ¿no? Y para un motor económico que se base sobre la innovación, y tenemos que lograr dar ese paso. Para eso tenemos un sistema que hay que alimentarlo mejor y más inteligentemente, y es así que hicimos esta ley, que estamos en debate, estamos incluso elaborando el dictamen esta semana, la ley de financiamiento de ciencia, tecnología e innovación productiva, que me parece que es muy importante y estamos haciendo el enorme esfuerzo para que salga de consenso. Ese es un punto que es muy actual y me interesa que poder avanzar, ¿no? Súper interesante. Y llevándola a la realidad actual de su provincia, diputado, sabemos que con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo y no ha dejado absolutamente a nadie afuera, la crisis se ha trasladado a todas las provincias de la Argentina. Y en este caso, ¿cuál es la actualidad de su provincia de San Luis en cuanto a la economía, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud? Bueno, la pandemia ha impactado en San Luis, había muchos gobernadores que creían que no les iba a llegar nunca, incluso con un discurso como diciendo, bueno, el problema está afuera, el problema son los otros compatriotas que están en las provincias, no los dejemos entrar, hagámosle zanja para que no entren los productores a sus campos. Una serie de decisiones irracionales que, como yo siempre digo, el virus no hay una biología para la provincia de San Luis, otra para la provincia de Buenos Aires, la misma biología para todo el mundo, y nos llegó, hay ya transmisión comunitaria. Es una provincia donde, y por lo tanto nuestra voz ha sido muy fuerte. Acá se encausó, se encarceló, se le hizo juicios a gente por salir a comprar el pan en la pandemia con el documento impar, cuando tendría que haber salido par. Ha habido una violación sistemática de los derechos constitucionales y los derechos humanos, como por ejemplo ir a ver una hija, una madre que vive en Buenos Aires y tiene su hija en San Luis y no la dejan entrar, o la querían meter en un hotel durante 15 días estando sana, con barbaridades. Sí. Nada de eso resultó. ¿Por qué? Porque lo que resulta es tener un sistema sanitario fuerte, un sistema ágil. San Luis viene con déficit del sistema de salud de 40 años, acá había que hacer brigadas de seguimiento, brigadas de detección temprana, mucho testeo. Bueno, cuando no se hizo eso a tiempo, tenés
la transmisión comunitaria. Ahora han tomado un poco más conciencia de las medidas irracionales las autoridades y están tratando de hacer cosas que realmente sean científicamente avaladas. Acá, por ejemplo, el transporte de cargas no podía. San Luis está en un punto neurálgico del corredor Mercosur. Hay un gran problema. Los camiones que tienen que llevar insumos de acá para allá, a Buenos Aires, tienen que dar un rodeo porque no los dejaban pasar por la provincia. Todo eso nos ocurrió. Nuestra economía, vos sabés que San Luis es una provincia que a pesar de haber tenido promoción industrial, llegó a la última elección nombrando casi a 90.000 comprovincianos en un plan de inclusión social, ¿no? En una provincia que tiene 400.000 habitantes, si tenés 90.000 comprovincianos, en un plan de inclusión, sin derechos laborales, con asignaciones absolutamente magras, o sea, la precariedad total. Bueno, si bien es un plan, pero quiere decir que hiciste mal las cosas, y sobre todo cuando tuvieron 40 años para gobernar, sin que nadie nadie los interrumpiera. Si tenés 40 años para gobernar y tenés esta situación, quiere decir que no hiciste las cosas bien en materia de promoción del trabajo, de generación de una economía virtuosa. Tenemos unos déficits tremendos, en materia educativa también, hay experimentos cada tantos años. Ahora, digamos, todo esto hace a un gobierno que, como eje conductor, ha tenido la discrecionalidad, la falta de diálogo absoluto con la oposición, ha mantenido el poder durante 30 años, y esto se está agotando, no da para más, porque, como te digo, tenemos la mitad de las familias de la provincia bajo un plan social, y siendo que somos una provincia en una posición estratégica del Mercosur, una provincia que puede recibir a más argentinos para que vivan acá, con una capacidad turística, por ejemplo, extraordinaria, no explotada en todos estos años, con un potencial productivo, incluso desde el conocimiento, desde las nuevas tecnologías, porque San Luis, como te digo, tiene una universidad la Universidad Nacional está desde el año 40 acá, porque era la Universidad Nacional de Cuyo, es decir, la Universidad Nacional de San Luis tiene un gran acervo con disciplinas, con recursos humanos en las áreas de la biología molecular, de la física, de las matemáticas, de la ingeniería química, de las ciencias humanas, de la pedagogía, de la farmacia, la bioquímica, tremendo, ¿no? Y de las ciencias de la computación y de tecnologías de la información y comunicaciones. Fuimos una de las primeras escuelas en el país en ciencias informáticas, de manera que hay un capital humano. De hecho, un indicador de hace varios años atrás ponía a Buenos Aires como el primer lugar del país donde hay la mayor cantidad de recursos humanos formados por habitante, y San Luis estaba en el segundo lugar. O sea, hay un potencial, pero para eso tiene que haber una política de Estado que integre, que no ponga la bandería política por encima de la capacidad de desarrollo, y eso no han sido capaces la familia Rodríguez Sá de hacerlo, ¿no? Así que bueno, hay una discusión, el sistema de salud es uno, la educación es otro, y sobre todo el sistema de poder, donde hasta digamos, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de San Luis acá llegó a ser candidata a intendenta sin haber renunciado al Superior Tribunal de Justicia. Vos imaginate, eso pasó, y nos han pasado muchas cosas, es decir, la falta de independencia institucional también es un freno, y hay que ir hacia una reforma de las instituciones importantes, del control de los recursos del Estado. Pero bueno, hoy en la pandemia estamos todos colaborando para salir de esto y aportando ideas y siendo críticos con las cosas que son barbaridades. Imagínate que tenías que venir a San Luis, si venías sano, te metían en un hotel 14 días. Pero si estás sano, y te pueden probar que estás sano, ¿para qué vas a estar 14 días en un hotel? Los recursos, hotel que te tenías que pagar, ni siquiera podías ir a tu casa. Bueno, desde eso hasta, perseguir a las personas que en la pandemia salían con el documento, con el último número del documento equivocado, siento que la Constitución no le da a ningún gobernador la posibilidad que restrinja tus derechos a circular, más allá de la razonabilidad de las medidas sanitarias. Eso ha sido lo que nos pasó, y justamente fue uno de los motivos de la sesión de ayer. También nos pasa en Formosa, nos pasó en Córdoba. Es decir, estamos llamando
sobre estas malas experiencias provinciales, como decís, empezaron las provincias a hacer lo que quisieron, el gobierno nacional, digamos, dictó decretos muy razonables, pero después los gobernadores hacían por encima de eso cualquier cosa. Por eso estamos volviendo a llamar a la reflexión y que el gobierno nacional, el ministro del Interior, sea capaz de nuclear y poner en la agenda con los gobernadores, que se reúnen todas las semanas, que esto hace falta un protocolo nacional. Somos la República Argentina, no somos la suma de lo que cada uno quiere ser. Somos Diputado, una nación. agradeciéndole por su tiempo y por habernos hecho partícipe un poco de su vida y de su historia. Este programa pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación y no podemos escapar y dejar de consultarle sobre qué tipo de literatura es la que más lee, si tienen algún autor predilecto o algún libro preferido. Sabemos que sus comienzos fueron a través del diario, pero imagino que en su gran y vasta historia académica habrá podido disfrutar de grandes autores. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, me gusta mucho, leía mucho, ahora menos frecuentemente, pero mucho filosofía. Me gustó leer toda la filosofía griega, ¿no? Schopenhauer, Kant, Nietzsche, todos los filósofos. Fundamentalmente la filosofía siempre me atrajo mucho y me llevó muchas lecturas, todas las de Platón. Y sobre todo el tema de la ética, ¿no? Así que esa es una pasión que tengo. La otra es la literatura. Me gusta, soy, no diría un fanático, pero sí un admirador de Borges. Siempre me gustó y la leí a la obra de Borges. Y luego leo muchos los autores locales, Antonio Esteban Agüero y Polo Godoy Rojo, un gran poeta de San Luis, que además son de vuelo universal también. Y me gusta, bueno, leer mucho sobre mi disciplina, ¿no? Yo soy profesor de física, actualmente acá donde estoy trabajando tengo tengo mi pizarrón acá al frente, pegado en la habitación de mi casa, que era de mi hijo. Bueno, ya se fue de casa, él es estudiante, entonces me dejó el pizarrón que siempre tuvimos aquí, y leer la física, la astronomía, la cosmología, me fascina, y bueno, lo hago para mis alumnos también, porque aprendo todo el tiempo, y también es una retroalimentación al espíritu, ¿no? Porque la pasión esa por la ciencia no me la quitó la política. Y además pasa que cuando te pones a leer un libro de filosofía, o una novela, o un cuento, o la ciencia, salimos de la inmediatez esta de la que nos tiene la política. Vos sabés que en la política nos levantamos a la mañana, hay un titular del diario, hay una declaración y hay que correr detrás de eso, a veces lamentablemente, porque nos impide a veces pensar en la política. Yo hago mucho esfuerzo como presidente de la comisión salir de la discusión intestina y pensar que nosotros estamos legislando, pero no para nosotros, para mañana, ni para el año que viene, ni para la pandemia, sino estamos legislando para 20 años por lo menos adelante. Sí, y ojalá pudiéramos legislar para más. Y entonces, estar en este mundo te saca de esa dimensión de lo inmediato, te pone, ¿no? te conecta con el universo, y ahora que hay tantas buenas noticias extraordinarias, y está pasando que la gente se está interesando, no sé si por los titulares de las noticias científicas, sí, por ejemplo, el descubrimiento de los agujeros negros, haber podido ver, por así decir, ver un agujero negro, saber que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Nos va a tragar? Bueno, no nos va a tragar el agujero negro, pero está. Las ondas gravitacionales, es decir, algo que alguien predijo hace 100 años atrás, Einstein, y ahora como una especulación, y 100 años después ver que efectivamente se han podido detectar y medir, y que se explota una estrella por allá, por el universo, hace miles de millones de años, o cientos de miles de millones de años. Hoy en la Tierra nosotros, los humanos, los políticos, los bibliotecarios, estamos pudiendo ver
una manifestación de un fenómeno que ocurrió cuando no existíamos ni como especie humana ni como tierra. Es algo que está entusiasmando y, bueno, y toda la información que a las nuevas generaciones me entusiasma. Yo veo a mi nieto que sin que yo se lo diga se interesa por la astronomía, y los chicos están, y la gente también. Bueno, ¿qué pasa con los agujeros negros? ¿Qué pasa con la gravitación, con las ondas? Tal cual. Toda esa cosa. Bueno, Diputado, para me finalizar, lleva mucho tiempo, ¿no? para finalizar, ¿usted qué cree que sus alumnos piensan? ¿Que usted es mejor diputado o mejor profesor? Es la pregunta del millón. ¿No? O sea, mira, yo creo que si los alumnos perciben, yo trato de hacer lo primero en términos de los alumnos, es una linda pregunta, porque una de las cosas que tenemos que hacer como docentes es tratar de que nuestros alumnos sean mejores que nosotros. No que hablen toda la vida de que cuánto sabe el profesor, qué bueno que es el profesor, es un capo, no. Yo me alegro cuando un alumno, y tuve esas satisfacciones, dirigí alumnos de doctorados, que fueron alumnos y ahora son casi compañeros de trabajo, ¿no? Profesionales que han tenido un éxito, que sacaron premios y fueron más exitosos que yo en la ciencia, y es el mejor regalo que te puede pasar, porque decís, bueno, y eso le trato de transmitir a los alumnos, que ellos no tienen que admirar al profesor, en todo caso tienen que cuestionarlo, y ver si lo que les está diciendo es la verdad, toda la verdad, entre comillas, de lo que se puede usar la palabra verdad, y transmitirles ese espíritu. En ese sentido yo creo que los alumnos podrán reconocer ese espíritu en mí, y como diputado también creo que trato de hacer mucho, dar lo mejor, y creo que eso es el mejor legado que le podemos dejar. No podría decir qué dirán ellos, pero creo que tendrían un buen juicio, digamos, sobre mis responsabilidades. A sabiendas que cuando uno está en esto, metes la pata, estás compelido a veces a tomar decisiones que no satisfacen a todos, pero si lo haces digamos, con la honestidad intelectual, que sabes que no estás transando, no estás haciendo algo por beneficio propio, eso es un valor y queda, ¿no? Y los alumnos lo ven. Es una nueva generación, pero yo digo mejor, es una nueva generación con mejores valores, con nuevos valores, buscan nuevos derechos, o nos ha puesto de manifiesto la necesidad de consagrar nuevos derechos, y eso es extraordinario. Yo me llevo muy, muy bien con los alumnos, soy muy exigente porque quiero que la vara esté alta en el sentido de queremos competir con lo mejor del mundo, porque podemos competir. Y para competir con lo mejor del mundo, es como si querés ganar los 100 metros en las Olimpiadas, y tenés que entrenarte, ¿no? Tenés que correr rápido. Tenés Diputado, que correr rápido, de bien, y tener, digamos, y pensar otras formas de correr, por así decir. No correr como todo el mundo, sino a lo mejor hay otra forma de correr que nos hace ganar, ¿no? así es, diputado. Espero que usted haya disfrutado esta entrevista tanto como nosotros. Gracias por su tiempo y nos encantó poder conocerlo más y aprender también con usted, ¿sí? Bueno, Gustavo, y también a Gabriela, la verdad que el agradecido soy yo, me hicieron repasar y me hiciste emocionar, porque es imposible pasar ¿no es cierto?, por la película de la vida sin emocionarte, pero la pasé muy bien, y les deseo lo mejor, y tengo un enorme respeto y reconocimiento a la biblioteca del Congreso. La verdad que me emociona, cada vez que puedo voy, y cada vez que va algún comprovinciano lo llevo a la biblioteca, aunque no le... Y bueno, las chicas ahí le pueden explicar por qué es maravilloso, no solo como el escenario histórico, sino porque el trabajo que hacen es excelente. Las veces que tuve que pedir información, la verdad que me tengo que sacar el sombrero, felicitar a todo ese equipo, es un orgullo nacional, la biblioteca. Muchas gracias, diputado, por sus palabras, y déjeme, antes de cerrar la entrevista, agradecer a quienes hacen posible, ¿sí?, desde la producción, este programa: Gabriela Bardanca, Mariana Franchino, Mariana Salas, quien conduce los hilos de la radio, y a Juan Rodríguez y Mariana Cacha, quienes conducen a la subdirección de prensa y difusión. Quien les habla, le agradezco nuevamente, diputado José Ricardo, por su presencia y por tiempo. Quien les habla, Gustavo Fulco, los espera la próxima semana en un nuevo programa de labor parlamentaria con una nueva historia legislativa. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Adiós.
Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.